bueno, la gente se disfruta Karina, como lo hace nuestro director, como lo hacemos nosotros aquí en ese free cover, que bueno, nos sorprende usted, profesor, no había visto a Karina ahí en el free cover, y clase de cantante Karina, que ha estado por ahí todavía en los escenarios con esa remembranza que nosotros hacemos. Estaba precisamente compartiendo con José Ramón Arrechi como sociólogo esa mirada por el retrovisor que hacemos nosotros después de cierta edad de todas las glorias vividas, y ahí estaba usted precisamente presentando esa gloria del canto que es Karina, que nos hace también viajar, que lo disfruta César López del Fonfi, que además vimos a César López activo. Te vimos ayer, César, allá en el Fonfi, en la entrega de los créditos, donde estaba nuestra buena amiga Wendy Bravo. Le dije a Wendy para invitarla la próxima semana, vienen haciendo un excelente trabajo allí, y bueno, también lo disfruta la señora Marixa, lo disfruta Liliana Camacaro, lo disfruta la señora Noemí, lo disfruta la Pavita de Cueva. Parte de la buena música que también ponemos aquí, de la buena música, la buena información. Antes de la buena información, nuestros aliados comerciales. Hablar de ello es hablar del Colegio de Médicos del Estado Lara o de Balcania, cualquiera de los dos, que sin duda alguna ofrecen alternativas a la gente. Ahí está Balcania con la mayor cantidad de repuestos que usted anda buscando de amortiguación y de suspensión para su vehículo particular, de carga, de transporte, todas las marcas del mercado. Representamos a Grequi, que es una marca importada de gran calidad y a muy buenos precios. Más de 60 años tiene la familia Becí allí. Está avalada por la Cámara de Importadores de Autopartes. El mejor servicio y la mayor cantidad de repuestos lo ofrecemos ahí. Somos los mejores, pues le vamos a dar el mejor trato, la garantía por su repuesto, el mejor precio y la asesoría. Y por eso somos los mejores. No vaya a otro lugar, carrera 19, esquina de la calle 44. Nos siguen @suspensiones.balcania. El Colegio de Médicos del Estado Lara, de puerta abierta a la colectividad y al gremio médico para ofrecer su área de esparcimiento y recreación, que fueron remozadas y atendidas en esta gestión, pero también el servicio del certificado médico para conducir, que lo estamos sacando allí de lunes a sábado a partir de las 8 de la mañana. Hay que llegar un poco antes, se reparten 120 números, lo revisa un médico y le damos el documento legal, el que le van a pedir los cuerpos de seguridad, la policía, de tránsito, y además vamos a contribuir a disminuir los accidentes de tránsito con los exámenes que hacemos allí en el Colegio de Médicos. Debe llevar la cédula, saber su tipo de sangre, 2 fotos 2 por 2 fondo blanco y pagar el canon allí. Nuestra área de esparcimiento, salones de fiesta con capacidad hasta de 500 personas, el festejo, el sonido, los mesoneros, todo lo ponemos nosotros allí. Usted pone las ganas y el motivo para celebrar. Nuestro auditorio, ideal para graduaciones, obras de teatro, simposios, congresos, talleres, y a precios muy accesibles. Hemos hecho eventos interinstitucionales y lo hacemos de manera permanente con el INTT, con el CEMAT, con la Policía Nacional Bolivariana, con la Policía Municipal. Promocionamos el certificado médico, le hacemos su examen. De esta manera contribuimos también a disminuir los accidentes de tránsito. Sensibilizamos a los cuerpos de seguridad para que exijan el documento legal que debe portar usted, que es el certificado médico, y ofrecemos también nuestras piscinas abiertas al público los fines de semana, para adultos, para niños. Allá hay recreadores, comida, bebida, allá hay un festejo. Si quiere hacer alguna celebración a orilla de la piscina, damos clases de natación, enseñamos a nadar a niños desde meses allí. También tenemos nuestros espacios deportivos, las canchas de usos múltiples, fútbol sala, voleibol, baloncesto, tenemos la cancha de bolas criollas, tenemos la cancha de tenis, todos estos espacios deportivos abiertos al público. Ahí se hacen campeonatos, eventos, se practica, se hacen distintas actividades. Las cabañas al aire libre en la zona de las iguanas también las tenemos disponibles, con parrillera, tienen cava, tienen electricidad, nuestras tascas y restaurantes. Vamos para que Antonio, comida nacional e internacional, ambiente familiar. También hay Talento Vivo, Tapa, que es un sitio con las mejores tapas, sala de juego, karaoke, el café en la entrada del Colegio de Médicos para degustar un buen café, un suculento desayuno, un snack, bebida. 0424-546-3072, @Colegio de Médicos Lara, nuestro Instagram, ahí en la avenida Vargas frente a la Plaza Los Ilustres. Nuestros aliados comerciales que nos permiten llegar a ustedes, y nuestro invitado, José Ramón Arrechi. Monchi, gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación al programa. Gracias a ti. Y bueno, conocer parte de ese trabajo que viene haciendo. Monchi ha planteado algunos análisis importantes que lo han hecho a través de la Alianza Democrática. El partido Cambiemos acaba de designar el gobierno a Timoteo Zambrano, máximo representante del partido, como embajador en España, y se han planteado distintas actividades desde la visión política que tienen. Y aquí hay unos documentos que nos llaman la atención, que hemos visto a Monchi trabajando en estos documentos, y por eso, bueno, decidimos invitarlo al programa para conocer parte de lo que son los planteamientos que vienen haciendo. Uno es sobre las reformas políticas para la estabilidad, gobernabilidad y alternabilidad, y otro es el programa de negociación para un pacto nacional que está en el tapete, avanzado luego del 3 de enero.
el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez. Han avanzado ustedes también acompañando algunas de las propuestas y algunos de los llamados que se han hecho para la unificación nacional, para garantizar la gobernabilidad, para la nueva etapa política que estamos viviendo. ¿Cuál crees tú, Monche, iniciemos por allí en este análisis, que deberían ser las consideraciones, los puntos a abordar en medio de esta nueva realidad política que estamos viviendo en el país? Sí, en principio hay que ubicar el contexto después del 3. Después del 3 los paradigmas políticos venezolanos cambiaron totalmente, entre ellos los propios conceptos y las propias categorías para el abordaje político. Yo creo que este contexto es un contexto de reconstrucción de soberanía que ha venido destruyéndose progresivamente a lo largo de 10 años, producto de una acción de un país extranjero como Norteamérica, que con las sanciones prácticamente pulverizó nuestra economía y controló incluso los propios mercados, hasta el punto que prácticamente nosotros éramos así como los piratas, que teníamos que triangular petróleo a bajo precio para poder tener algunos dólares para los efectos de abordar la responsabilidad que tiene un Estado. Lógicamente que eso implica que después del 3, que estamos en una situación de minusvalía, porque fue una guerra, o sea, la gente cree que porque no cayeron muchos misiles, no hubo una guerra. Sí, aquí hubo una guerra financiera, que son misiles destructivos de la economía, una guerra de 10 años que culmina con el secuestro del presidente, que fue herir, no porque uno esté de acuerdo con el presidente Maduro, sino porque era el presidente en ese momento que estaba en Miraflores y se hirió de una manera fatal la soberanía del país. Entonces estamos en un momento de la política que politiza, es decir, tenemos que reconstruir totalmente el país. Eso pasa primero por un proceso en el cual los venezolanos podamos ponernos de acuerdo en elementos fundamentales de la política venezolana. Entre ellos, entrar definitivamente en el posconflicto. Si una cosa fue terrible para los venezolanos, fue vivir 26 años en una confrontación fundamentalista, que lo que se hizo fue destruir la Casa Grande, destruir la patria. Y los venezolanos hoy en día, y eso lo dicen todas las encuestas y todos los estudios politológicos del país, la gente lo que quiere es unidad nacional para ir resolviendo progresivamente los problemas de Venezuela, los problemas que afectan a la inmensa mayoría de los venezolanos dentro de un gran acuerdo. Esa unidad nacional y ese gran acuerdo significa pasar la página de los errores cometidos en el pasado por quienes han estado en el gobierno. Por supuesto, y Delcy como presidenta viene promoviendo y empujando un proceso de reformas importantes. Se reformó la ley de hidrocarburos para los efectos de mejorar las condiciones para la inversión petrolera venezolana, se reformó la ley de minas, se reformó la ley de los procesos administrativos que son engorrosos, porque ya no tenemos aquel Estado populista omnipotente que articulaba todo. Y además se han establecido importantes acuerdos con el sector privado. Por supuesto. Y se tiene previsto entregar algunas de las instalaciones que administraban que fueron expropiadas por gobiernos anteriores. Hay una comisión que está evaluando más de 900 empresas venezolanas que las tiene el Estado, que no debería nunca haberlas tenido porque deben estar en manos del sector privado, que lo que generan es gasto burocrático para mantenerla. Y obviamente eso va a ser un proceso de privatizar todas esas empresas improductivas para los efectos de que se potencie por la vía del desarrollo. Eso no significa que eso es simplemente allí y vamos a llegar hasta allí. Yo pienso que hay que avanzar en el proceso de reforma. Aún falta las reformas políticas que son importantes, porque mucha gente quiere elecciones, por ejemplo, pero no toma en cuenta algo que yo creo que es fundamental, que es crear las condiciones materiales para que se logre tener la confianza suficiente para que se genere alternabilidad. Y eso es un reto importante. Fíjate que, por ejemplo, hay que enmendar la Constitución. ¿Qué vamos a enmendar? Que hay que eliminar la reelección indefinida. Incluso hasta el referendo, que está allí de adorno, porque eso no funciona. Eso puede ser visto por la vía rápida en una enmienda,
pero también hay que reformar un conjunto de elementos de la propia Constitución. Por ejemplo, hay que volver a la Cámara de Senadores y Diputados, por una razón incluso constitucional, es que nosotros estamos definidos como un Estado federal, no solamente la Constitución del 99, todas nuestras constituciones hablan del federalismo, y resulta que cuando tú tienes una Asamblea Nacional que es altamente centralizada, lógicamente la representación de los estados no existe, porque la representación de los estados es el Senado como elemento territorial. Entonces tenemos que volver allí. ¿Por qué? Porque hay que comenzar a generar procesos de reforma para darle sentido de vanguardia, de liderazgo al desarrollo regional. Que antes tenían sus representantes en el Parlamento y peleaban por los recursos de los estados. Y no solamente que se peleaba por los recursos, sino que además de eso, tú vas a potenciar el desarrollo económico de cada estado. Cada estado tiene unas particularidades. Nosotros somos potencialmente un estado agroindustrial y comercial. Y hacia allá un gobernador debe tener competencias en esas áreas. Todas las competencias regionales prácticamente fueron centralizadas, incluso las competencias municipales también muchas fueron centralizadas. En la misma medida que tú potencias el poder municipal, que ha tenido mucha tradición en Venezuela de la época colonial de los cabildos, que fueron muy útiles en la época colonial y en la época de la independencia para resolver problemas urbanos. Si nosotros potenciamos el poder municipal y potenciamos el poder regional y hacemos que nuestros alcaldes y nuestros gobernadores sean los líderes, no de un ejecutivo simplemente, sino que los líderes que van a estimular, a promover, a empujar los procesos económicos y los procesos sociales, nosotros podemos generar un gran cambio. Para eso, por supuesto, que hay algo que es sumamente importante, es que los partidos cambien hacia las categorías y la manera como ellos ven la sociedad. Ahora te pregunto, ¿ese cambio de los partidos se está dando? Porque uno analiza y uno ve que hay, bueno, el partido de gobierno, de alguna manera apoyando las propuestas que la actual realidad política demanda. Pero por otro lado también una buena parte de ese partido de gobierno, bueno, pensando que no se está haciendo bien, que estamos recibiendo la tutela del gobierno norteamericano, que lo que se tenía planificado y pensado no se llevó a ejecución, que incluso hay gente que dice que se perdió todo este tiempo. Hay una oposición radicalizada también desde el exterior, mandando mensajes, haciendo contactos, pidiendo elecciones también con ánimo de llegar al poder. Hay un grupo de la oposición internamente acompañando a la presidenta Delcy Rodríguez en esa posibilidad de reconstrucción del sistema del país, que ya muestra incluso importante y optimista para la gente de reforma del Tribunal Supremo de Justicia, de las leyes. ¿Cómo ves tú esos distintos sectores, cómo poder conciliarlos, Monche? Sí, esa es parte del compromiso y el reto político que tiene el país. Primero, un compromiso porque tenemos que rehacer la república. Tenemos que construir república, y eso implica que, por ejemplo, el PSUV está en un proceso de mutación y ubicándose en políticas del centro político del país. Yo creo que eso es sumamente importante. Eso no es tan fácil. Recuérdate que el PSUV es un partido ideologizado bajo el esquema de confrontación con la extrema derecha, que también tenía categoría de confrontación. La confrontación en Venezuela fue una pandemia que generó incluso muerte por diferentes efectos. Por ejemplo, el COVID, cuando no conseguíamos la vacuna, pues nadie nos lo vendía, murió mucha gente porque no teníamos la vacuna. Si la hubiésemos tenido a tiempo, pero como estamos bloqueados, era lógico que esa confrontación nos dañó. La oposición extremista tiene que generarse un proceso de reflexión, porque ellos hasta el momento tienen un discurso mágico, como hechiceros políticos, que creen que al ellos llegar al gobierno van a resolver todos los problemas de una manera mágica. Van a poner, como se dice, pepita al país. Y eso no es así. Yo los llamo a la reflexión, que le metan el hombro, no al gobierno, a la institucionalidad del Estado, porque hay que reformar el Estado para hacerlo eficiente y para poder tener músculo. Eso ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial. Hay ejemplos importantísimos. Japón entró en un tutelaje después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania también, e Italia. Pero ellos se propusieron
no una confrontación con el poder que era Estados Unidos en ese momento. Ellos se propusieron ir rehaciendo la república. Y en estos momentos el saldo que hay de esos 3 países que te estoy nombrando es que tienen una relación normal con Estados Unidos de tú a tú, donde el concepto multilateral determina las políticas de ellos. Ahora, ¿tú crees que esa confrontación está en un nivel donde pueda desmontarse en este momento? La Sí, confrontación en los distintos sectores yo políticos. creo que estamos entrando lentamente, pero estamos entrando en la era del posconflicto. Fíjate que las leyes que se han discutido, duro se han discutido, como la ley donde se liberan a todos los presos políticos por los hechos históricos, la ley de amnistía se dio por consenso, la ley de hidrocarburos se dio por consenso. Es decir, el debate era necesario. Nosotros habíamos en el país abandonado la política, porque la confrontación lo que generaba no solamente violencia, sino el señalamiento, el epíteto. Y yo creo que meterle el hombro a la institucionalidad y al país implica no eludir el debate, sino que por el contrario, colocar la mesa del debate, incorporar a la sociedad, a los actores económicos, a los actores sociales, porque esto no es un problema del gobierno. El gobierno solo no va a poder resolver la reconstrucción del país. Ahora hay gente que habla de borrón y cuenta nueva y hay otros que dicen, pero ¿cómo hacer borrón y cuenta nueva si hay cosas que deben revisarse, si hay responsabilidades que deben asumirse de los errores cometidos? Bueno, pero los errores cometidos, hay 2 tipos de errores. Errores delictuosos, el cual se supone que son errores que tienen responsabilidad individual, el cual un país normal hace sus debidas imputaciones y se verá si es culpable o inocente. Y los errores cometidos, porque es que aquí se han cometido muchos errores, pues no solamente en este periodo, en el periodo de la construcción del Estado populista no generó desarrollo. El desarrollo venezolano que estaba planteado después de López Contreras y Medina Garita, fue truncado por procesos electorales, pero se olvidó del desarrollo y lo único que se construyó en el país a punta de real, porque teníamos muchos reales petroleros, fue la modernización, pero sin desarrollo. Y esa fue una debilidad que Estados Unidos, que está muy interesado en los recursos minerales nuestros, vio la debilidad y lo que hizo fue sancionarnos y nos llevó a nosotros a una situación de haber perdido una guerra que nunca hicimos. Además, fíjate que los errores no son solamente imputables a la gente del gobierno, los errores también son imputables a la gente de la oposición, que permitió que se dieran estos escenarios. Por supuesto, porque ellos se convirtieron no en un alma venezolana, sino en agentes de los intereses norteamericanos cuando empujaron. Bueno, de la época que Julio Borges fue presidente de la Asamblea, tú te debes recordar que él se dedicó a una política internacional para tratar de que al gobierno venezolano no se le diera ningún tipo de crédito. Entonces, ahí están los retos. Vamos a hablar, por ejemplo, de lo económico, que yo creo que es fundamental. Nosotros creemos que debemos empujar mucho más, acelerar pues, más el proceso de reformas económicas. ¿Por qué? Porque si nosotros no logramos, a través del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los organismos multilaterales financieros, no logramos reestructurar la deuda, refinanciar la deuda para tener crédito fresco, no podemos abordar, por ejemplo, un problema que es grave en estos momentos, que es la electricidad. Es grave lo de la electricidad. La inversión que hay que hacer en la electricidad es sumamente alta, sumamente alta. Se habla de un periodo de 3 años, 4 años, de invertir 25.000 millones de dólares. ¿Y dónde conseguimos? A través del Fondo Monetario, el Banco Mundial, debemos volver a esos escenarios. Por supuesto, y una vez te lo dije hace mucho tiempo, hace como 4 años que la gente, unos dirigentes del PSUV me empezaron a criticar, pero es que es normal, es un banco que nosotros, por ejemplo, el Fondo Monetario, nosotros somos accionistas allí, y es un banco que funciona como banco. ¿Por qué? Porque hay una lógica, que tú no puedes matar al deudor, porque si matas al deudor no puedes cobrar, pero el deudor también está obligado a decir, si voy a quitar prestado, tengo que explicarle cómo es que voy a pagar. Esa plata no se puede utilizar para... Ahora fíjate, ahí hay también un escenario de 25 años donde se cometieron una serie de errores, donde la gente dice, bueno, pero estos 25 años fueron prácticamente llenos de trabas, de conflictos, de errores, para después de tantas propuestas ideológicas y políticas, volver incluso a una relación con el gobierno de los Estados Unidos, que en este momento incluso es mucho más difícil que como estaba hace 25 años. Por supuesto. Y la gente habla
en la calle de tutelaje, de soberanía, de los recursos, y bueno, y en la cuenta del presidente Trump vemos todos los días incluso que se presenta Venezuela en medio de esa travesura que hace el presidente Trump, que tienen una intencionalidad a Venezuela como el Estado 51 de los Estados Unidos. Sí, pero es una intencionalidad de ellos. Nosotros tenemos que trabajar con nuestra intencionalidad. Nosotros pero ¿cómo asumir todo eso que te primero, describí? De una manera con el realismo político. Nosotros estamos en la área de influencia norteamericana, pero además de eso, nuestro mejor socio comercial son Estados Unidos, siempre lo han sido. Entonces nosotros no podemos tener una confrontación antiimperialista porque vamos a destruir el imperio. No, históricamente los imperios cuando decaen es por sus propias contradicciones, no porque alguien los destruye. Nosotros tenemos que lograr una relación de tú a tú, no de tutelaje, de tú a tú con Estados Unidos, comerciar el petróleo con Estados Unidos, recibir nuestros reales tal cual como debe ser, y invertirlo en nuestro país que bastante lo necesita. ¿Y eso está pasando ahorita? No, estamos comenzando. Tenemos que reformar un conjunto de leyes, muchas leyes. Yo te puedo nombrar una ley que es importantísima. En la década del 80, nosotros teníamos créditos hipotecarios a largo plazo. Esos créditos hoy en día la banca no los va a dar, ni los constructores van a hacer vivienda, porque hay una ley que se llama la ley de estafa inmobiliaria. Te indexan, dependiendo de la inflación, te indexan porque nadie va a construir vivienda para la clase media popular si tiene que venderla a un precio definitivo. Entonces no se toma en cuenta la inflación. Eso significa que cualquiera que se le ocurra hacer casitas o apartamenticos, termina perdiendo esa inversión. Entonces en esas condiciones la construcción prácticamente llegó a cero y resulta que la construcción es el corazón del empleo. Allí tenemos que reformar esa ley, tenemos que reformar la ley de inquilinato, ¿no? A través incluso de reformar dentro del proceso de las reformas judiciales tenemos que incorporar una instancia judicial del delito menor y el predelito, que allí puede perfectamente resolverse los litigios de inquilinato, pero de tú a tú, porque a nadie se le va a ocurrir alquilar un apartamento con un conjunto de leyes que te protegen a la persona que alquila. Entonces, todas esas cosas hay que ponerlas en la mesa. Entonces estamos en un proceso de grandes reformas, reformar el Estado venezolano para que funcione. Nosotros tenemos que volver a mirar la descentralización y el federalismo como un concepto de desarrollo. Así lo han hecho todos, así lo ha hecho España, así lo ha hecho Estados Unidos, lo ha hecho Brasil. Los países que están desarrollados han logrado la potencialidad de lo local, han logrado colocarla sobre ellos. Ahora fíjate, ustedes vienen acompañando las propuestas del gobierno nacional, estuvieron participando incluso en la peregrinación, acaban de designar a Timoteo Zambrano, que es la autoridad del partido Cambiemos como embajador en España. Se puede decir que ustedes están haciendo gobierno con el gobierno de la presidenta Delcy Rodríguez y dando algunos aportes. Han sido escuchados, además de lo que hemos visto, esa posibilidad abre las puertas a que el país tenga una visión distinta, nutrida por la visión de ustedes como partido de la oposición. Y también, bueno, qué decir sobre la gente que dice que ustedes son unos colaboracionistas del gobierno, a propósito de las posiciones que han mantenido durante todo este tiempo. Pero por supuesto, cuando a nosotros no se nos pone el remoquete de colaboracionista, es porque entendimos, antes del 3, entendimos que si no nos poníamos de acuerdo, Estado y sociedad, y no nos podemos, por ejemplo, a Fede Cámara no le dice que son alacranes, ni son colaboracionistas. Y ellos están sentados hace tiempo con el gobierno tratando de resolver los problemas. Incluso la presidenta Delcy Rodríguez, como vicepresidenta, fue la que logró conciliar las posiciones con el sector privado. Y el discurso de Delcy en este momento es el discurso que nosotros teníamos hace 4 o 5 años. O sea, nosotros no estamos hablando de algo nuevo en el sentido porque ocurrió el 3. Ya nosotros entendíamos que el país había entrado en el colapso definitivo, porque aquí hay un modelo que muere, el modelo del Estado populista, clientelar, está muriendo porque el Estado prácticamente se desintegró. Yo me recuerdo, mira, una vez que hablé con un chavista de alta alcurnia y le pregunté cuando estaba Guaidó con todos los negocios que había hecho con los dineros de Sigo y de más o menos, le pregunté, ¿por qué si ustedes dicen desde la Fiscalía que es un delincuente, que hay que ponerlo preso, por qué no lo imputan?
y el chavista de alta alcurnia me dice, es que no nos conviene. Cuando un decisor público termina diciendo que la ley depende si le conviene o no, es porque el Estado no existe. Porque el Estado tiene que juzgar a aquel que viola la ley. Un Estado tiene que tener reglas de juego. Y en ese sentido, por ejemplo, el caso electoral es sumamente importante. Tú que eres periodista, búscate todas las elecciones del 80 para acá. Todo el que pierde dice que le robaron los votos. Que hubo fraude. Sí. En términos pero después terminan aceptando porque incluso... sin hacer juicio de valor. Hubo unas elecciones que se robaron, otras Ese que como no. un pataleo de ahogado o un mecanismo de autodefensa. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre? Que no hay confianza. ¿Cómo va a construir confianza? Lo que hace es desprestigiar el poder electoral. Por supuesto. Al árbitro. Después terminan lanzándose para otras elecciones. Para otra con el mismo árbitro, con el mismo CNE. Entonces, ¿qué es lo que hay que lograr? Todo un trabajo muy laborioso, complejo, de reformas electorales. De reformas electorales que generen confianza. ¿Y cómo se genera esa confianza? Colocando en la mesa del debate todas esas reformas electorales para hacer un código electoral, de tal manera que todos nos podamos regir, porque lo compartimos, lo discutimos, lo aprobamos por consenso y todos nos vamos a regir por la confiabilidad. Moncho, ¿vamos por buen camino con la presidenta Delcy Rodríguez? Yo creo que sí, por supuesto. Yo tengo la plena seguridad de que ella está haciendo lo correcto de un país que hay que construir soberanía, y lo está haciendo con inteligencia, y comenzó un proceso de apertura, porque este no puede ser un gobierno del PSUV, este tiene que ser un gobierno de la sociedad, de los mejores, y viene con mucha intención de reformar el Estado venezolano para tener procesos de reformas importantes. Por ejemplo, los jueces. Hay que terminar con la asignación de jueces a dedo. Tiene que haber una reforma completa, que el juez vaya por concurso, de tal manera que tenga niveles de autonomía mayor. Eso no significa que un juez no se va a corromper. Sin embargo, hay gente pidiendo elecciones. ¿Tú crees que haya posibilidad de elecciones a corto plazo y que participen todas las fuerzas políticas? No, esos son hechiceros que toda la vida se acostumbraron, porque ni siquiera van a las comunidades ni nada, a montarse en ola. ¿No hay elecciones a corto plazo según usted? No las veo. Si se está trabajando seriamente para reconstruir el marco jurídico, para la convivencia, para la paz, para el desarrollo económico, tú no puedes tirarte unas elecciones, porque eso sería revivir la confrontación. El posconflicto, que es una realidad, está tratando de buscar la manera de llegar a acuerdos a 5, 10, 15 años para tener una política. Sin embargo, hay sectores radicales de la oposición que esperan unas elecciones y se han planteado como una fórmula para sacar el país adelante. ¿Tú crees que sea ese sector que va a sacar el país adelante? Cuando tú lees el discurso de una de las líderes de ellos, tú te das cuenta que son hechiceros de la política, mágicos, que creen que al ellos llegar todo se resuelve. No, esto es un problema de construcción y va a ser muy lento, 5, 10, 15, 20 años, que tú puedes desarrollar un país próspero. Eso implica una alianza nacional, donde las políticas de Estado estén por encima de las políticas de cada partido, porque las diferencias van a seguir existiendo, los debates van a seguir existiendo. Se puede criticar perfectamente una gestión. Yo puedo criticar una gestión de un alcalde, de un gobernador, de un presidente, la gestión en cuanto a cómo la ejecuta. Pero hay una política de Estado. Si nosotros logramos tener una política de Estado a 5, 10, 15 años, que nos permita a nosotros que todos caminemos en función del desarrollo y el progreso del país, y que logremos construir un Estado eficiente, un Estado que dé respuesta a la sociedad, y una relación armónica entre sociedad y Estado, y unos partidos políticos vigorosos, que no los tenemos, podemos avanzar. Por ejemplo, vamos a darte un ejemplo. Los partidos que dicen que están judicializados, lo que aspiran es que quiten al que está ahorita para ponerse ellos. Sí. Y el CNE tiene que tomar dentro de la reforma medidas serias. Un momentico, si todo se considera que son adecuados y hay cinco Acción Democrática o 5 COPEI, lo que tiene que hacer el CNE es pedirle, bueno, hagan un listado de los inscritos y vayan a una primaria supervisada por el ente rector y escojan las autoridades. Y se resuelve la judicialización. Eso es una manera democrática de resolverla, porque yo creo que nosotros, este es un país que tiene... Yo lo que veo, Monche, es que aquí hay pocas propuestas.
se piden cambios, como tú dices, como sacado de un sombrero de mago, pero no hay una propuesta que le diga al país, vamos a avanzar con estos pasos para lograr los cambios y transformaciones. A menos que sean estas propuestas de la presidenta Delcy Rodríguez, que se están viendo en un avance, en reforma, en práctica, apertura, sí, en diálogo y en la incorporación de otros sectores. Yo vi a María Corina Machado decir algo que me espelucó el cuerpo, que cuando ella llega a ser presidenta, pues ya están en campaña sin haber elecciones, todos los inmigrantes se van a venir. Así mágicamente. Sí, el reencuentro de la familia, lo dijo en Panamá en estos días. Y lo sí, ¿por qué? Porque ella está actuando con la política vieja, la política de la oferta engañosa, la política del vicio oculto. Ella no se atreve, no tiene capacidad para venir al país, sentarse con el gobierno. Mire, nosotros lo que queremos hacer es esto y esto, esto. Mientras vienen las elecciones, vamos a darle respuesta al problema del salario, vamos a ayudar al problema de la eléctrico, salud, el problema de los servicios. Sí. Y por ejemplo, Daisy dijo algo que es sumamente importante, derechos humanos. Hay un derecho humano que permanentemente se ha violado, que es el derecho a la información. Nosotros no sabemos cómo que se invierte el Estado en salud, y ella, dentro del Fondo Social, está abriendo una página que permita que tú sepas dónde, si se compró una aspirina o se compraron unas inyecciones X. O sea, todos los ciudadanos tenemos, como es nuestro dinero, tenemos que saber hacia dónde va ese dinero. Fíjate, y eso es sumamente importante en términos democráticos. Claro, y ese es un logro. Yo veo otro logro que se ha desmontado la radicalización, la confrontación, como tú dices, hay una visión distinta, hay una convocatoria para que todo el que se quiera sumar se sume en el progreso del país y de eso aporte. Los psiquiatras te dicen que la confrontación en Venezuela fue una pandemia patológica, porque eso no tiene sentido que un chavista y un antichavista no se puedan sentar, si en la conducta son prácticamente igual. Entonces tú te pones a ver los extremos y tienen la misma conducta, es decir, una conducta agresiva, una conducta de señalamiento, tienen incapacidad de escuchar y tienen incapacidad de hablar. Si nosotros perdimos el habla en la democracia y perdimos el oído para escuchar en la democracia, ya no hay democracia. Ahora, desde Cambiemos, porque tenemos que finalizar, Sí. estoy viendo que lleguemos al final, desde Cambiemos hay una ruta, hay algunas propuestas que puedas concretar y dar tu mensaje final para cerrar la entrevista. Bueno, desde Cambiemos, nosotros elaboramos este documento y lo aprobamos en la Alianza Democrática, un documento, tenemos muchos documentos, tenemos el plan de 100 acciones inmediatas, pues hay cosas inmediatas que hay que hacer, y tenemos la ruta clara. La ruta es el camino democrático. Hay ausencia de democracia, bueno, vamos a hacer acciones para que la democracia sea más profunda, para que la democracia sea más sólida, y una cosa que es importante, que es el reto de construir partidos para el siglo XXI. Lamentablemente nosotros tenemos tarjeta con un dueño de la tarjeta, autocráticos todos. Tenemos que buscar la manera de que entremos al siglo XXI con partidos vigorosos, partidos profundamente democráticos, partidos que le digan algo en esta era digital. Así es. Y mira, y la gente dice que es importante, fíjate, la gente señala la reestructuración del Estado. Por supuesto. La institucionalización, Todo eso la aquí. reforma de algunas leyes. La gente dice que se cumplan las normas, la Contraloría, establecer responsabilidades, que las inversiones lleguen a donde tienen que llegar, transparencia. Yo te voy a poner un solo ejemplo de la normatividad. Nosotros estamos sufriendo la pandemia de las motos. Es una enfermedad. Hay muchos muertos, muchachos jóvenes, muchos lisiados, y el costo es muy alto. Nosotros hemos hecho ahí cualquier cantidad pero de campañas, no hay una política, no hay una política de largo aliento. Si tú pones 3 policías por semáforo, eso es imposible, porque además eso se presta para el matraqueo. Hay que hacer una gran inversión en lograr ordenar. Cada moto tiene que tener un padrón de dónde es la casa que vive la moto, y con semáforos inteligentes puedan facturar. Tú no necesitas policía en cada semáforo para que castigue el que te traiga la luz. Pero también las multas repetitivas, que le quiten la licencia, le quiten la licencia, incluso con condiciones que puedas perder la moto. Hay una propuesta concreta. O sea, pero nosotros necesitamos pensar de política a largo aliento, a mediano plazo, no lo inmediato. A veces hay una reacción como epiléptica, vamos a poner una alcabala aquí y chequearlo. Monche, mensaje corto a la gente
que nos permita tener una visión y alguna acción para este tiempo. Sí, por supuesto. Yo creo que el gobierno de Daisy, que es un gobierno que va más allá del propio chavismo como tal, va por buen camino. Se han aperturado posibilidades de diálogo inmensas. La Comisión de Diálogo y Paz sigue trabajando duro en eso. Hay liberaciones de presos importantes. Creo que en este periodo de 15 días salen los 300 que quedan por allí, o 400, no tengo el número exacto. Hay que meterle el guante al problema de las cárceles, meterle el guante al problema de la justicia, toda la estructura judicial, hay que meterle el guante a la economía, crear todas las condiciones para que el marco jurídico sea atractivo para la inversión privada, tanto nacional como externa, y podamos despegar en un desarrollo sostenible que el país nunca lo ha tenido. Yo creo que es una gran... Viendo la crisis, es una gran oportunidad de reconstrucción de la gran patria, como llamo yo, la casa grande, que es de todo, aquí cabemos todos. Así es. Gracias a José Ramón Arriechi Monche de Cambiemos, sociólogo, con esta propuesta que vienen haciendo. Escucharon ustedes el planteamiento que tienen como organización política, que hacen a la sociedad para la reconstrucción y para, en este momento histórico político que estamos viviendo, poder enfrentar los cambios que vienen. Gracias a ustedes por la participación. Gracias a ustedes por estar pendientes. Reposición de la entrevista, 5 de la tarde, 11 de la noche, para quienes nos sintonizaron tarde, y además va a quedar colgada en nuestro canal de YouTube Latina TV Barquisimeto. Agradecido con ustedes, con Dios, por esta posibilidad, con nuestros aliados comerciales que nos permiten llegar a ustedes, la gente de Balcania, donde va a conseguir todo lo que busquen repuestos de amortiguación y de suspensión para su vehículo, todos, amortiguadores, suspensiones, espirales, ballestas, punta de tripoides, disco, buje, base, goma, todo lo que ande buscando para su vehículo particular, de carga, de transporte, lo tenemos allí en amortiguación y en suspensión, más de 60 años, tiene la familia Besis allí, con la mejor atención, el mejor servicio, un amplio stock de repuestos. Por eso somos los mejores, 3 generaciones. No vaya a otro lugar, vaya donde están los mejores. Estamos avalados por la Cámara de Importadores de Autopartes y Repuestos. Nos puede seguir en nuestras redes sociales, @suspensiones.balcania. El Colegio de Médicos del Estado, Lara, le tiene las puertas abiertas para la colectividad, para el gremio médico, para ofrecer su área de esparcimiento y recreación, su servicio del certificado médico para conducir, el certificado médico legal, el que debe portar usted, el que le van a exigir las autoridades, después de un exhaustivo examen que hacen nuestros médicos en la unidad de medicina vial. De lunes a sábado sacamos el certificado médico a partir de las 8, 120 números se reparten, hay que llegar antes, ahí le vamos a atender como usted se merece y contribuimos a disminuir los accidentes de tránsito. Nuestros salones de fiesta, ideal para graduaciones, ideal para eventos, ahí ponemos nosotros el festejo, el sonido, los mesoneros, todo. Usted pone las ganas, el motivo para celebrar. Nuestro auditorium también, que están allí también al servicio para eventos, para talleres, para simposios. Hemos hecho eventos interinstitucionales con distintas organizaciones, Policía Nacional, Policía Municipal, para disminuir los accidentes de tránsito. Nuestras piscinas, que son del área del entretenimiento, abiertas los fines de semana para adultos, para niños, con recreadores, comida, bebida, festejo, damos clases de natación allí. También nuestros espacios deportivos, la cancha de usos múltiples, la cancha de bolas criollas, la cancha de tenis, todos estos espacios a disposición de nuestros visitantes. Nuestras cabañas en el área de las iguanas, al aire libre, tienen parrillera, tienen cava, tienen electricidad. Nuestro restaurante Itaca, vamos para Cantón, comida nacional, internacional, ambiente familiar, talento vivo, almuerzo ejecutivo, tapa con las mejores tapas, sala de juego, karaoke, el café en la entrada del Colegio de Médicos para degustar una buena conversación, suculento desayuno, un buen café. 0424-546-3072, nuestro número, @Colegio de Médicos Lara, nuestras redes sociales, 0424-546-3072, nos escribe, nos llama, Avenida Vargas, frente a la Plaza Los Ilustres, Colegio de Médicos del Estado, Lara. Con nuestros aliados comerciales despedimos por el día de hoy. Mañana nos encontramos nuevamente, día festivo en Lara, por el natalicio de Juan Jacinto Lara Meléndez, y nosotros tenemos un programa especial con un historiador, Carlos Jiménez, que escribió un libro de Jacinto Lara y viene hablando de la vigencia, del pensamiento y de la obra de nuestro héroe independentista que lleva el Estado su nombre. Los esperamos mañana a partir de las 6 de la mañana.